Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven. Un feliz inicio de semana de labores. Que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Vamos al estudio de nuestra lección. Recuerden que el tema para la semana es el anhelo de Dios en Sión. Y para hoy día, lunes 11, nos toca pues el tópico Oren por la paz de Jerusalén. Vamos a meditar en este tópico de esta mañana y no lo podemos hacer pues sin antes pedir la bendición y la dirección de Dios para que sea Él el que nos acompañe también en el estudio de su palabra. Así es que les invito a que inclinemos nuestros rostros para que elevemos una palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te agradecemos porque hasta aquí podemos decir, usted ha estado con nosotros. Gracias por todas sus bendiciones y gracias por darnos este tiempo para meditar en su palabra. Quede con nosotros y instruyanos en esta mañana. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el Salmo 122, 9 versículos nada más, hermanos, vale la pena recordarlos. Y en la primera pregunta que estaremos respondiendo en esta mañana, pues leemos los primeros 5 versículos, los cuales pues definitivamente nos dan una introducción, eh, como es la súplica, vamos a decir así, o el deseo de Dios de su pueblo para con Jerusalén. Y vamos a prácticamente a responder la pregunta que está ahí, que dice cuáles son los sentimientos de los adoradores, dice, al llegar a Jerusalén, que esperan encontrar en Jerusalén. Muy bien, el Salmo 122 del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera, leo textualmente que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron, dice, en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron, dice, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Nos quedamos hasta ahí, hasta el versículo 5. Y lo que la autora de la lección pues está explicando es lo siguiente, mis apreciados hermanos, que el Salmo 122 expresa, dice, el gozo, la emoción del pueblo de Israel cuando llegaba a Jerusalén. Recuerden que el pueblo de Israel eran 3 peregrinaciones que hacían en el año, 3 fiestas importantes y principales que se celebraban en Jerusalén, y por lógica pues era el motivo también de ir al templo a adorar, a agradecer y a mostrar todo su amor, toda su gratitud del pueblo hacia el Señor. Por eso dice que el Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. El, las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones, dice, de gozo, gozosas. Hermano, póngale cuidado porque al final queremos hacer una aplicación. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar ahí? Entonces el pueblo se gozaba, era una alegría. Y ya en lecciones anteriores leímos pues que las peregrinaciones eran distancias largas las que se caminaban, y el pueblo, la gente que caminaba eso, no sentía, como decimos hoy en día, el camino, porque iban gozosos, cantando alabanza, cantando los salmos, orando y todo eso en esas peregrinaciones. Eso lo vimos en lecciones pasadas. Y entonces por eso ahora el autor de la lección confirma que dice que cuando el pueblo llegaba a Jerusalén, en especial al templo, a adorar a Dios, era motivo de alegría y de gozo. Dice para también motivos de conmemorar, dice, la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y también en el presente. Qué interesante, ¿verdad? Y encontramos también, dice, que Jerusalén era el centro de la vida, dice, de la nación, porque contenía también el testimonio dado, dice, a Israel. El versículo 5, allí leíamos que dice, y la silla, dice, del juicio. Eh,
El testimonio de Israel se refiere, dice, al santuario, que a veces se llamaba, dice también, el tabernáculo del testimonio. Bueno, hay mucho aquí, hermanos, que explicar el por qué todos los israelitas que llegaban estas tres oportunidades, en estas tres ocasiones, a Jerusalén, al templo, a adorar en el templo, mostraban su gozo y su alegría, ¿verdad? Muy bien. Vemos también que nos dice eh, que también y con como también ahí en el tabernáculo contenía, dice, el arca también del testimonio. Acuérdese todo eso, ¿va? Las sillas y otras, dice, dispuestas, dice, para juzgar. Todo esto dice que representaba, dice, o representa el sistema judicial de Jerusalén. Interesante. Por lo tanto, dice, la peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia, dice, la felicidad a Dios, dice, y la administración de justicia al pueblo nunca debían de apartarse. La fidelidad a Dios y la administración de justicia, dice, nunca habrían de apartarse de Dios. Muy bien. Leemos los otros versículos porque también está la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Ahora bien, aquí viene algo también interesante que le pido que lo lleve en mente para que a la aplicación pues podamos entender. Leo del versículo 6 al 9 que dice, pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados, dicen los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso, dice, en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré desde ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Muy bien. Al final, pues también encontramos que la oración de paz eh, de Jerusalén en busca, dice, las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes. Y une también, dice, a los fieles, haciendo, dice, que la paz se extienda entre ellos, aunque sea al mundo entero. Muy bien, hermanos, el punto es que para mí, yo así lo entiendo, así lo interpreto, posiblemente ya lo he manifestado, que no todos captamos la misma interpretación en las lecciones, y por eso es bueno las opiniones de todos para que te enriquezca más el conocimiento en la lección. Pero ahora, para mí esto es historia. La historia, cómo el pueblo se gozaba en ir a Jerusalén, la ciudad, en llegar al templo, a alabar, a adorar a Dios, y cómo era ese gozo, esa alegría y esa unidad entre el pueblo. Se llegaba, dice, a orar, dice, por la paz de Jerusalén. Eh, dice que continúa, dice, siendo un privilegio, dice el actor de la lección, que continúa siendo un privilegio, dice, y una responsabilidad de todos los creyentes, dice, del mundo, seguir orando por la paz de Jerusalén. Muy bien. Ahora bien, mis apreciados hermanos, que, como digo, yo lo que encuentro aquí es historia, una historia muy linda, que como el pueblo siempre peregrinaba, venía de lejos y llegaba a Jerusalén, al templo, a adorar. ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros hoy en día? Porque al final de la lección de este día está esa pregunta. Y es bueno darle una respuesta. ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros hoy en día esta lección? ¿Qué puede ser Jerusalén o el templo? O apliquémoslo en el templo. El templo todavía lo tenemos. ¿Cómo llegamos nosotros al templo? Es la pregunta. Yo el sábado recién pasado te hacía esa pregunta en escuela sabática, o el predicador parece que hacía esa pregunta. ¿Cómo llega usted al templo? ¿Cómo va usted al templo? ¿Cuál es la condición en la que usted llega al templo? ¿Llega con una disposición sinceramente de alabar? ¿Llega con una disposición de agradecimiento? Y en la cual llega a agradecer al Señor por todas sus bendiciones, por todos sus cuidados.
Ese era el espíritu que movía a todos los israelitas, se moviera del lugar donde estaban, donde era su habitación, y que se movían caminando hacia Jerusalén, hacia el templo. Nosotros, ¿cómo llegamos al templo? Es la pregunta para mí, a responder y encontrar algún mensaje en esa pregunta. ¿Cómo vamos al templo? ¿Vamos con un corazón alegre, con un espíritu de adoración? ¿O cómo vamos, o con qué espíritu llegamos al templo? Ahora bien, eso es en lo personal. ¿Qué usted es lo que percibe cuando llega al templo de sus hermanos? ¿Percibe eso? Un espíritu de adoración, un espíritu de agradecimiento, un espíritu, dice, de unidad para alabar y glorificar el nombre de Dios, y que Dios se manifieste en esa alabanza, en esa adoración de su pueblo. ¿Será que estamos disfrutando de ese compañerismo, de esa armonía hoy en día en el templo, como el pueblo de Dios lo hacía? Hermanos, pienso que ahí es donde debemos de analizar, debemos de hacer, como diríamos, la comparación, cómo el pueblo llegaba al templo y por qué era un privilegio para ellos llegar al templo, alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahora para nosotros, ¿cómo es esa realidad para nosotros hoy en día? Le leo textualmente la pregunta que dice: ¿de qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr, dice, la armonía entre nosotros como pueblo ahora? ¿Qué nos está diciendo el actor de la lección o la actora de la lección? Que realmente no pareciera de que como que no hay armonía, no hay unidad, y parece que la adoración, la alabanza, no llega al punto donde debe de llegar para que realmente Dios acepte esa ofrenda de adoración y alabanza. Hermano, a veces se llega al templo como diríamos, como por responsabilidad o por costumbre, pero ya no se llega con aquel gozo que se debería de llegar, de alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice de qué, que no hay armonía, no hay unidad, no hay paz. Y entonces la adoración se vuelve, diríamos así, por compromiso, porque hay que hacerlo. Es sábado, hay que ir al templo. Pero el gozo y la alegría se ha perdido, porque no encontramos la armonía, la unidad que el pueblo de Dios llegaba en estos tiempos a adorar a Jerusalén. Hermanos, queridos hermanos, realmente eh, debemos de analizar esto, y bueno, que otros posiblemente lleguen como quieran llegar, pero nuestra condición debe de ser llegar con un corazón agradecido, con una mente realmente y una disposición y una verdadera oración a Dios, porque allí está la promesa, que allí Dios estará con su pueblo. Entendamos, comprendamos muy bien eso, y que cuando vayamos al templo vayamos con esa buena disposición de alabar a Dios de corazón, y que nuestra alabanza sea pues la mejor ofrenda que podamos presentarle a nuestro Padre Celestial, en agradecimiento por todas sus bondades recibidas hasta ese momento. Quiero el Señor que esa sea nuestra disponibilidad a partir de este momento, y no olvidemos también, mis apreciados hermanos, esa debería de ser una costumbre, como lo dice la autora de la lección, de todos los cristianos del mundo, dice: orar por la paz también de Jerusalén. Esa es una bendición que usted pide para el pueblo de Israel y que se retorna en su vida personal, en su familia. Quiero el Señor pues que oremos por la paz de Jerusalén, pero sobre todo que oremos por nuestra paz, por nuestra tranquilidad, y por nuestros templos y por la unidad de nuestros hermanos que nos congregamos en los templos hoy en día. Que Dios nos ayude realmente y que podamos eh, seguir adorando a Dios con una verdadera adoración. La palabra de Dios dice que Dios ama a aquellos que verdaderamente le adoran en espíritu y en verdad. Que esa pueda ser nuestra disposición hoy y siempre. Que Dios te bendiga y una feliz semana. Bendición.